Bendiciones, mis hermanos. Buenas tardes a todos los hermanos. Muy bienvenidos al tema. Espero que hayan pasado un excelente comienzo de semana y que todo poderoso los bendiga inmensamente, mis queridos hermanos. Permítanme hablar algo acá y ya seguimos con ustedes en el nombre de Jesús. A ver qué es lo que pasa por acá en el nombre del Señor Jesucristo. Y esperando que todos estén excelentes. Pero no quiere dar la opción acá. En sintonía, extrañaba el programa. Saludos, amén, hermana Irma, ¿qué tal? Buenas noches, hermana Irma, y a todos los hermanos, bienvenidos, y que el Señor Todopoderoso los guarde, los bendiga inmensamente. ¿Por qué Jesús no viene? ¿Porque no te has preparado? Por eso, porque te está dando tiempo en su misericordia a ti, Yoli Reina, para que tú te prepares. ¿O piensas que la Biblia es un libro de cuentacuentos? No creas. Así contestamos aquí en este live, hermanos. ¿Por qué Jesús no ha venido? Dicen. Porque no se han preparado las personas. Porque quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Quieren seguir una vida de perdición, y Jesucristo está esperando que te arrepientas y hagas las cosas correctamente, mis queridos hermanos. Esto es muy importante. Hoy vamos a hablar un poquito de los testigos de Apocalipsis 11. Mucha gente dice que son Elías, unos dicen que son Moisés, otros dicen que son esto, otros dicen que son aquello. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por eso tarda. Es análogo a Éxodo 32. Dice en Éxodo 32, mis queridos hermanos, que tardándose Moisés de ir a traer las tablas de la ley, porque Moisés es un símbolo de lo que fue Jesucristo. Pues Moisés es un símbolo de lo que fue el Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Pame? Dios te bendiga. La hermana Iraima, bendiciones. Moisés era símbolo del Señor Jesucristo, de lo que iba a ser Cristo, porque Moisés sube a estar con Dios mientras le da la ley. Él está intercediendo entre Dios y los hombres cuando ve a este pueblo en pecado. Cuando baja Moisés con la ley, pues prácticamente ve el pueblo que está en un desagrado, está pues prácticamente en una apostasía total, adorando un becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice la palabra de Dios, y tardándose Moisés en bajar. Ahí lo dice claramente, en Éxodo 32. Entonces, como Moisés tardaba, entonces ellos se inclinaron a la apostasía, y eso es lo que está pasando con el mundo hoy en día. Se están inclinando a la apostasía, a adorar esto, a adorar aquello, a hacer aquello y lo otro. Y realmente, mis queridos hermanos, lamentablemente, cuando venga el Señor Jesucristo va a agarrar a muchos por sorpresa, lamentablemente. Por eso dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es ladrón en la noche? Bueno, hermanos, que va a venir de una manera repentina, sorpresiva, y cuando llegará, no sé cuándo llegará, pero estaba conversando justamente con mi esposa ahorita, analizando la profecía de las 70 semanas que se le dieron a Israel. Y el ministerio de Cristo duró 7 años. Es muy interesante esta parte. Desde que se bautizó, pues duró 3 años y medio realmente, pero desde que se bautizó, a los últimos 7 años, a los 3 años y medio desde su bautismo, él muere en la cruz del Calvario. Después quedaron 3 años y medio más, y en esos 3 años y medio se predicó el evangelio con el Espíritu de Dios.
Éxodo 32, vamos a leerlo, hermano Iraima, para que usted vea que es cierto. Éxodo 32, versículo 1 creo que es. Dice la palabra de Dios, y pongan atención. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y como comentaba, pues Cristo, en 3 años y medio después de su bautizo, eso fue el tiempo de su ministerio prácticamente fuerte aquí en la tierra. Pero después se le dan 3 años y medio más de gracia al pueblo de Jerusalén o Judá. ¿Y qué hacía el pueblo de Judá durante esos 3 años y medio de gracia? No estamos aquí hablando de Enoc. No estamos hablando de Raven, si me sigue escribiendo estupideces te silencio. Así que si usted puede solventar eso con la Biblia, si me lo puede solventar, deme la cita. Entonces, mis queridos hermanos, aquí viene la situación. Que en esos 3 años y medio el pueblo de Israel prácticamente tuvo una gracia, un tiempo para arrepentirse. Pero ¿qué hacían? Seguían matando corderitos porque no creyeron en el sacrificio de Cristo. Seguían en el santuario adorando un templo. Seguían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y no se arrepintieron y terminaron justamente con el apedreamiento de Esteban. ¿Qué tal, hermano Gato Pelufo? Tremendo nick le pusiste, mi querido hermano. Ahora, 3 años y medio duró hasta el apedreamiento de Esteban, y después del apedreamiento de Esteban, la gracia para Israel prácticamente terminó. Y ellos no se dieron cuenta que ya había terminado el tiempo de la gracia. No se dieron cuenta, mis queridos hermanos. Y lamentablemente vino el Imperio Romano y destruyó esa ciudad en el año 70, que yo se los he explicado. Y saben que eso va a pasar igual, análogo a lo que estamos viviendo hoy. La gente no se va a dar cuenta cuándo terminará la gracia. Y la gente va a seguir comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, homosexualidad y vacilando, esto, aquello y lo otro. Y no se van a dar cuenta, mis queridos hermanos, que esto terminó. Y es que le dan un matiz a las profecías de sensacionalismo y muchas cosas. Y realmente no es así. La palabra de Dios me dice en Eclesiastés 1:9. Vamos a buscarlo, pero primero vamos a orar a nuestro Dios por un momento, para que el Señor nos conceda de su Santo Espíritu. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por el don de tu Santo Espíritu que nos das para comprender tu palabra, oh Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa mala que hayamos hecho. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que nos llenes de tu presencia en esta tarde. Bendice a todos los hermanos que están aquí, a todos, cada uno de ellos, a su familia, a sus hijos. Ayúdalos, oh Padre Celestial, a encontrar tu verdad. Y que tu palabra sea el centro de nuestra verdad y podamos hablar todos. Un escrito está prácticamente en estos últimos tiempos, que hay tanta mentira y tanto falso profeta y tanta falso maestro. Ayúdanos, oh Señor maravilloso, a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Al Señor toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Ahora, dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso yo les dije que la venida del Espíritu Santo, la muerte de Cristo y todo eso y el fin del tiempo de gracia para Jerusalén es análogo a lo que estamos viviendo hoy, solo que en una versión mundial. Ahora, Apocalipsis 11 le han dado muchas interpretaciones, muchas personas.
Tremendo. Bueno, hay que respetar a tu hija, mi querido hermano y amigo. Entonces, prácticamente le han dado una interpretación sensacionalista a los dos testigos de Apocalipsis. Y dicen, uno es Elías, otro es Moisés. La Biblia no habla de eso. Los testigos hace rato están acá. Los testigos hace rato están acá. Y los testigos te están diciendo qué hacer, pero tú no quieres seguir a los testigos. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Apocalipsis 11 empieza así. Vamos a bajarle un poquito el volumen a esto. Apocalipsis 11 empieza así. Apocalipsis 11, 1 al 2. Entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es muy importante, esos 42 meses, porque 42 meses son 1260 días. 1260 días es análogo a lo que dice Daniel 7 en el cuerno pequeño, que iba a actuar por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, porque cada tiempo es un año es un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Dios te bendiga, Amir. Entonces tenemos 3 años y medio, pero me está hablando de 42 meses. Ahora, si usted analiza 3 años y medio, 12 y 6 meses, da 42 meses. Entonces, ¿y por qué me habla ese episodio? Porque 42 meses o 3 años y medio o 1260 días cambiados a años, prácticamente, pues me dan el tiempo en que el imperio papal tuvo preeminencia desde el año 538 a 1798. Entonces, aquí en Apocalipsis 11 me está hablando de algo de medir y al templo y a los que adoran en él. El Señor Jesucristo dijo en algún momento, con la misma vara que midas serás medido. O sea que la medida tiene que ver con juicio. Y me está hablando de un juicio que va a venir a los que adoran o los que son parte de la iglesia o del templo de Dios. Ahora, ¿cómo es el templo de Dios hoy? Si no te interesa, Lucas, te voy a ayudar a salir, porque dice que siempre con ese cuento, entonces vamos a bloquearlo y a sacarlo del live si interesa, para que no esté interrumpiendo. Ok, entonces, estas personas están adorando, pero ¿cómo es ese templo de Dios? Pues la palabra de Dios me dice que es un templo espiritual. Son personas espirituales las cuales están afirmadas en la piedra que es Cristo Jesús. No se refiere a una iglesia, como dicen muchos, o un sistema religioso, porque ya vemos lo que está pasando en los sistemas religiosos, todos en apostasía. Unos dicen que guardan los mandamientos, pero pertenecen al movimiento ecuménico mundial. Unos dicen que aman a Dios porque cantan, bailan y se les sale espuma por la boca y hablan palabras sin sentido. Pero esto no es amar a Dios, esto es hacer sensacionalismo religioso. El templo de Dios somos nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora, de ti depende ser templo o no ser templo. Ser templo del Espíritu Santo o sinagoga de Satanás. Ahí es donde está la situación hoy en día. O somos o no somos. Entonces ese símbolo de medir el templo y el tiempo de que me habla es el tiempo de el sistema papal que va a perseguir 42 meses, que se elevan a 1260 días, que días, como dice en Ezequiel 4, día por año te lo he dado, se cuentan por años. Entonces son 1260 años. Amén, Rosa Lemus, Dios te bendiga.
Es muy interesante y no se puede referir a Jerusalén, porque Jerusalén ya yacía en ruinas. Algo muchos años atrás, desde el año 70, estaba prácticamente en ruinas. Y Cristo había anticipado la destrucción de ese templo, como antes lo dije. O sea, esta medición es a cada persona, porque el juicio ha empezado, hace rato empezó. El juicio empieza con la purificación del santuario por medio de la sangre de Cristo Jesús como sacerdote o sumo sacerdote, mediando entre el mundo y el Padre. Ahora, mis queridos hermanos, disculpen que tuve que tomarme un poquito de agua. Habla de los que adoran en él. ¿Adoran a dónde? En el altar. Los adoradores no se refiere a judíos, porque ya el templo estaba destruido. Son aquellos que dirigen su adoración a la adoración al templo celestial que ministra Jesús como sumo sacerdote. Ahora, la palabra de Dios me dice que va a haber un juicio previo, mis queridos hermanos. Tapa la pantalla. Y ese juicio se está desarrollando, como les he dicho muchas veces. Cuando venga el Señor Jesucristo, viene con sentencia en mano. Todas nuestras acciones se registran en los libros del cielo y seremos juzgados en algún momento por esas acciones, ya sea buenas o sea malas. Pero nótese que van a juzgar a los que adoran en el templo, o sea, la iglesia. La iglesia tiene que pasar por el juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora, ¿por qué comenzar el juicio por la casa de Dios? Porque supuestamente todos son buenos, corazones blancos. Si alguno los tiene, póngalos. ¿Por qué tiene que empezar por la iglesia? Porque supuestamente todos son buenos, porque hay muchas personas que dicen ser y no son. Y ahí es donde viene la encrucijada total en el último tiempo, mis hermanos. Hay una cita muy bonita y se las voy a compartir. Dice: llegará el tiempo cuando todo lo que pueda ser zarandeado será zarandeado. De modo que solo que permanezca solo las cosas que están inamovibles. Ya con esos, hermanos, está bien. Cada cosa está llegando delante de Dios. Con esos corazones estamos bien. Cada caso está llegando delante de Dios para ser revisado. Él está ocupado en medir el templo y los adoradores que en él se encuentran. Y me están hablando del templo que está allí. Porque recuerde que el santuario que hizo Moisés era copia del santuario celestial. Y como conoce su rebaño el pastor, Jesucristo, así reconocerá sus ovejas y los librará de todos los lugares en que fueron esparcidas, porque la iglesia de Dios está esparcida por todo el mundo. La iglesia de Dios no está en templos. La iglesia de Dios es el templo. La iglesia de Dios está diseminada por todo el mundo. Les voy a decir por qué. Porque la iglesia tiene que dar luz. Y una iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes. Una iglesia tiene que dar luz a nivel mundial, por lo cual todos son focos de luz en cada lugar, en Argentina, en Dominicana, en todo lugar hay iglesia, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, en Panamá, en todo lugar, en Venezuela, en Ecuador, en todo lado. Pero dice Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, o sea que no es la iglesia, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán o pisarán la ciudad santa 42 meses. Y esto fue lo que pasó con el gobierno romano, con el imperio romano por parte del papado, que masacró a los famosos
valdenses, a los famosos reformadores y a muchas personas que fueron iglesia a su debido tiempo y fueron maltratados por 42 meses, que son iguales a 1260 años, desde el año 538 a 1798. Ahora, dice Apocalipsis 11:3-6, que es lo que nos importa: y daré a mis dos testigos. Daré a mis dos testigos. ¿Cuántos testigos son? Dos. Que profeticen por 1260 días, justamente el tiempo de la persecución papal. Estos dos testigos tenían que profetizar por 1260 días. Recuerde que días son años, según Ezequiel 4 y el libro de Números. Vestidos de cilicio. Estos testigos, oiga, no dice son Moisés y Elías, ahí no dice eso. Estos testigos son los dos olivos. ¿Qué sale de los olivos? Hay algo que sale de los olivos que es muy importante, mis queridos hermanos, y se usa mucho en cocina para las personas que quieren guardar dieta saludable. ¿Ah? ¿Qué sale de un olivo? El aceite de oliva. Dice, estos testigos son los dos olivos, de ellos emana el aceite de oliva, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Son poderosos estos dos testigos, pero hay un punto aquí interesante: van a profetizar por 1260 días vestidos de cilicio. El cilicio es negro. Tienen que vestir de luto por 1260 días, equivalentes a años. Como ustedes saben, el imperio papal se desarrolló después de que fueron derrotados los ostrogodos en el año 538 hasta 1798, donde el general Berthier, al mando de las fuerzas de Napoleón, le dio la herida de muerte al sistema papal. Si ustedes agarran 1798 años y le quitan 538 años, le quedan 1260 años. Eso es el tiempo que profetizaron estos dos testigos vestidos de cilicio, vestidos de luto. ¿Y por qué estaban de luto? Porque la palabra de Dios fue escondida a todo el mundo. Las escrituras se ponían en lugares, templos, con cadena, solamente para que los sacerdotes no serán profetas, son profetas y están aquí frente a usted y frente a mí, hermano Alfredo Gómez. Y eso es lo que la gente no entiende. Ahora, estos personajes predicaron por 1260 años vestidos de cilicio, y la palabra de Dios casualmente era encadenada a los monasterios donde estaban los sacerdotes y daban la Biblia. Y daban la Biblia, la misa, es la Biblia, correcto. Es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son testigos. Ahora, déjenme explicarles todo este tema que es muy interesante. ¿Y por qué tienen poder? Claro, porque en sus profecías tienen poder de salir fuego de su boca, devora a sus enemigos,
tienen poder sobre las plagas, hacen que en la tierra no llueva por medio de la profecía que está puesta en ellos. La palabra de Dios, hermanos, es de 2 testamentos. Y testamento tiene que ver con un legado que nos dejó el Señor a nosotros para que tú y yo la escudriñemos, porque sabemos que en ellas hay vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es prácticamente esos 2 olivos, porque ustedes cuando exprimen la palabra de Dios en estudio, pues de ellos sale aceite. ¿Qué representa el aceite, mis queridos hermanos, en la Biblia? Vamos a preguntarle, ¿qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? La iglesia es el cuerpo del hombre o de Cristo. Las iglesias es el cuerpo, no, te equivocaste, él es el cuerpo de Cristo. Te dan sabiduría, correcto, pero ¿qué representa el aceite? Vamos a ver el Espíritu Santo. Recordemos las parábolas, vamos a parafrasearla porque el tema es muy largo. La parábola que está en San Mateo 25 de las vírgenes. Dice que habían 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las insensatas, pues sabemos que insensato y necio tiene que ver mucho. Entonces las sensatas tenían aceite extra, las insensatas no tenían aceite y le pidieron aceite a las sensatas y las sensatas dijeron, no, porque va y se nos apaga. Y no podían darle el don del Espíritu Santo porque es un don de Dios. Entonces vayan a comprar para que tengan aceite. ¿Me entiende, hermanos? Y entonces resulta, mis queridos hermanos, que mientras iban a prepararse a comprar el Espíritu de Dios, el aceite, vino las bodas del Cordero y las que estaban preparadas entraron y la puerta se cerró. Me está hablando de la puerta de la gracia. Entonces, es el aceite. ¿Cómo podemos comprobar todo esto? Primeramente vamos paso a paso. Dice 1 Juan 5:39, mis queridos hermanos. 1 Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué tenemos en la escritura? Correcto, Elvira. ¿Qué tenemos en la escritura? Os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y tengo un bobochizo, un pájaro precioso que se me paró ahorita aquí a la pura par. Hay un nido aquí precioso y tiene unos colores preciosos y está aquí. Lástima que no los puedo poner, ya se me fue, porque me vio moverme, pero es una belleza. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y nótese lo que dice, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por lo cual, los 2 testigos que dan testimonio de Cristo son las escrituras. Entonces, ¿por qué sacan que Elías y Moisés? No sé de dónde sacan esas barbaridades las iglesias de hoy. En otras palabras, debemos estar preparados para cuando Cristo venga y no se encuentre como esas 5, correcto. Pero ¿de dónde sacamos el Espíritu? De acá. De los 2 testigos de Apocalipsis. Estos testigos de Apocalipsis que la gente malinterpreta es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, la expresión más plena del Espíritu Santo nos llega a través de la Biblia. Sus 2 testamentos son los 2 testigos, pues dan testimonio de Jesús. Sí, correcto, Ana, ya te contesté. A pesar de la oposición que sufrirían ellos en el tiempo del oscurantismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, vea lo que dice aquí, Apocalipsis 11:7. Y esto es bueno estudiarlo. Sí, hermana Ana, ya le dije que sí, no me haga mucho spam para que no la silencien los moderadores, no la silencien, no les hagan nada todavía. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado el testimonio de ellos o lo que tenían que hablar, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Ahí está.
Entonces, la guerra que se desató en los... ¿Qué tal, Elena Armijo? Dios te bendiga. La guerra que se desató, mis queridos hermanos, en el tiempo, es la palabra, Charlie Boy, es la palabra. No inventemos. La guerra que se desató en los 1260 años de la persecución papal fue tremendo. Desde el año 538 a 1798, solo el hecho de encontrarte una Biblia en la casa te hacía culpable de ir a la hoguera. ¿Sabían ustedes? Te decían que tú eras un hereje. Ahora, la Biblia estaba escrita en latín. Prohibían darle la traducción a la Biblia. Fueron los reformadores que vinieron a traducir la Biblia, mis queridos hermanos. Prácticamente. Y entonces este sistema papal prácticamente le dio muerte a la Biblia en algún momento, pero una muerte total no. Una muerte espiritual. Ahora, recordemos que el Apocalipsis es un libro que empieza simbólico y termina simbólico, por lo cual tenemos que ser astutos a la hora de ver todo esto. Por eso, el testimonio de ellos en 1260 años fue aplacado, por eso se le conoce por el tiempo del oscurantismo. La Iglesia Católica predominó y puso muchas tonterías como las indulgencias, puso muchas cosas como pues el pagar para sacar a personas del infierno, puso la doctrina del infierno, enseñó la doctrina de la Trinidad, ojo, enseñó doctrinas dentro del ámbito católico y la gente se comió esas doctrinas. Enseñó la doctrina de la inmortalidad del alma, que los hombres mueren y van al cielo. Todo esto lo enseñó. Y hoy muchos sistemas religiosos también. Enseñó que el domingo es el día del Señor, cuando la Biblia dice que es sábado. Enseñó que no podíamos guardar los mandamientos, cuando la Biblia dice guardar los mandamientos. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, enseñó muchas falacias y muchas mentiras, y la época del oscurantismo, pues prácticamente, mis queridos hermanos, se dio por 1260 años, que equivalen a 42 meses. Ya esto pasó. Ahora viene lo mejor. Ahora, ¿por qué yo digo que 1260 días o 42 meses equivalen a 1260 años? La clave profética, y quiero que la noten, está en Ezequiel 4:6, y Números 14:34. Ezequiel 4:6 y Números 14:34, donde dice, día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Un año por cada día. Ahí es donde está la clave secreta para poder analizar estos textos. Un día es igual a un año. Aquí no estamos hablando de religión, varón. Es más, yo estoy en contra de las religiones. Así que si usted, perdone, si usted es una persona coherente, usted tiene que escuchar y analizar y no emitir una cosa cuando yo no pertenezco a ningún sistema religioso. Así que no me venga con ese cuento. Déjenlo, a ver qué dice. No puedes hablar sin estar seguro, porque estás cometiendo perjurio, y el perjurio es malo. Ok. Ahora, ¿por qué es importante para los habitantes conocer qué es la bestia que sube el abismo? Porque la bestia que sube el abismo tiene que ver con un sistema. Y esta bestia sube el abismo. ¿Sabían ustedes que el abismo es análogo a lo que es mar? Vamos a ver. Vamos a ver qué es abismo, un poquito. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:2. Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas, el mar, el abismo, son análogos, mis queridos hermanos. Es igual.
ha dicho que un día es un año. No, yo no dije. La Biblia dice. Yo di las citas. Ezequiel 4:6, Números 14:34. Si la quieren leer, búsquenla. Ustedes tienen que buscar. Yo lo que hago es predicar, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué es abismo? Vamos a analizar qué es abismo. Dice en Lucas 8:27-31. Amén. Gracias, Eli. Lucas 8:27-31. Lucas 8:27-31 dice la palabra de Dios: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros estaba este hombre. Casualidad, porque tenían que ilustrar al Dios de la muerte, que es Satanás. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Veo cómo lo reconocieron como el Hijo de Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes, le decían los demonios, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir. ¿Dónde? Al abismo. Entonces el demonio es el abismo, y la bestia que sube del abismo tiene mucha concordancia ahí. Estoy explicando de los dos testigos de Apocalipsis. Ahora, en el libro de Judas 1:6 dice la palabra de Dios, no yo: y a los ángeles que no supieron conservar su dignidad y renunciaron a lo que era su propia morada, los mantiene bajo el poder de las tinieblas, perpetuamente encadenados en espera del gran día del juicio. Eso me dice Judas 1:6, que hay ángeles que están encadenados hasta el tiempo del juicio. Gracias, hermana. Dios le bendiga, hermana. Ahora, noten lo que dice segunda de Pedro 2:4. Y esto es una prueba contundente que en el mar están escondidos demonios. Pero ahí me dice hasta el tiempo del juicio, y ya el juicio ha empezado hace rato. Dice segunda de Pedro 2:4, por eso ves tantas cosas que están pasando. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está, muy interesante. Entonces, cuando estos demonios o diablitos, vamos a decirlo así, prácticamente fueron amenazados por ir al abismo, ellos decían: no nos mandes al abismo, porque el abismo significa una prisión de oscuridad para ellos, pero iban a ser desatados en el tiempo del juicio. Y ya hemos dado temas que el juicio ya comenzó hace rato. Por eso dice, es buena la cita, hermano Ronald Díaz: el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Ahí está. Ahora, lo más interesante es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:11. En Apocalipsis 9:11 habla claramente: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón significa destrucción o destructor. Y esta palabra se usa en sentido genérico también en Job 31:12 y equivale a abismo, aunque en algunas, prácticamente algunas traducciones le ponen, no es Moisés y Elías, no me venga con eso, Ana. Estoy explicando, así que no me vengan interfiriendo y no te borro. Job 31:12 equivale a abismo, el reino figurado de los muertos, como dice Proverbios 15:11. Ahora, Apolión significa destructor, y yo solo conozco un ángel que es destructor, y es Satanás el destructor.
Ahora, lo más interesante del caso es que este sistema que sube del abismo, sube del mar. Y vamos a leer en Apocalipsis 13:1 un sistema que sube del mar también. Apocalipsis 13:1 me dice claramente una cosa interesante aquí. Dice la palabra de Dios y no yo, no son conjeturas mías. Dice, Juan está hablando en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar. Dice que los perdidos serán como la arena del mar. Pero Juan estaba en el momento del imperio romano, Roma imperial parado, porque ese fue el imperio en el que él le tocó trabajar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿De a dónde sube? Del mar. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces vemos que del mar sube una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia, las 7 cabezas están identificadas. Las cabezas, según Daniel 7, el mar y el abismo es análogo, papurrí. Ponte otro nick mejor. Ya lo acabo de explicar, pero llegas tarde y no estás entendiendo, porque esto, el Espíritu de Dios no es para todos, hermanos, es para gente que entienda. Cuando los demonios le dijeron, no nos lances al abismo, el abismo y el mar es prácticamente lo mismo, mis queridos hermanos. Y esta bestia sube del mar, y la bestia que sube del abismo tiene que ver con el mar, porque al principio leímos en Génesis, me da enojo con gente que entra a tergiversar la palabra de Dios. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Abismo, aguas, es igual. Y entonces, este sistema de la bestia tiene 7 cabezas. O le permitimos al hermano que entra a interrumpir prácticamente, para que dé el tema. Las 7 cabezas es Babilonia, según Daniel 7, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal es la quinta, ojo con esta Roma papal, Estados Unidos de América y el nuevo orden mundial la séptima. Pero muchas personas prácticamente, mis queridos hermanos, muchas personas prácticamente hoy en día no cuentan al sistema papal como una bestia, y ella tuvo preeminencia por 1260 años. 1260 años. Yo sé que la gente está entendiendo, pero acaba de entrar uno y empieza a hablar y a decir un montón de cosas, dañando el tema para que molestar a la gente. Y eso molesta porque son gente que ni pica leña ni presta el hacha. Bueno, ahí está Granero del Cielo lo que está diciendo claramente. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo que tiene que ver con abismo tiene que ver con el mar. Justamente me llama la atención que los Estados Unidos de América, hace poco, en el año pasado, declararon que los famosos extraterrestres se encuentran en el mar. No sé quién de aquí escuchó esto. Hermanos, ¿quién de aquí escuchó esto? Que los extraterrestres están en el mar. Porque mucha gente piensa que los extraterrestres vienen de allá. Están en el mar. ¿Sabe qué son esos extraterrestres, hermanos míos? Yo lo escuchó, ¿vio? ¿Sabe qué son esos extraterrestres? Correcto. ¿Sabe qué son esos extraterrestres? Son demonios. Son demonios. Y pueden tomar la apariencia de seres humanos. Sí lo pueden hacer, porque dice que Satanás se viste de ángel de luz. Y quizás hoy muchos personajes de la política internacional, de los sistemas religiosos, mis queridos hermanos, están metidos
liderizando iglesias. Son extraterrestres, son demonios. ¿Y sabe cuáles son los demonios? Prácticamente los que se trajo Satanás cuando en su caída, cuando el arcángel Miguel los expulsó a esta tierra, mis queridos hermanos. Hermanos, aquí hay moderadores, el que venga diciendo algo lo moderan inmediatamente, lo sacan. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Porque aquí, ángeles caídos. Aquí prácticamente en Apocalipsis 12 me dice, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y estos fueron destinados al abismo por el Padre eterno. Dice 2 de Pedro 2:4, vuelvo y se la leo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ojo, y el juicio ya comenzó. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad hoy? ¿Por qué se ve más predominio de la maldad? Porque estos ángeles malignos están haciendo lo que necesitan hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se está apartando de la tierra. Y los ángeles malignos están tomando control porque Dios se lo permite. Y esto fue lo que pasó en Israel, en Judá y en muchos momentos de la tierra. Y por haber rechazado el amor de la verdad, Dios permitirá un espíritu de mentira. ¿No lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2? Por haber rechazado el amor de la verdad. Muchos de los que entran en estos live vienen a escuchar y atesoran la palabra de Dios. Pero muchos de los que entran en estos live se toman a gracia todo lo que se está diciendo. ¿Sabe qué están haciendo? Pisoteando la palabra de Dios, porque aquí estamos hablando claramente. Ahora, uno lo hace por amor a ustedes y amor a Cristo Jesús. Pero hay que llamar la atención a veces. Ahora, hay una cita que se escribió en un libro llamado Conflicto de los Siglos. Oiga, que se escribió en el libro Conflicto de los Siglos, mis queridos hermanos. Ay, la vida, otro que está en esto. Bueno, entonces, como no soy manso y humilde, voy a sacar del live, hermano. Ellos quieren que yo no ponga orden en mi live. Aquí en mi live, pues aquí se tiene que poner orden. Entonces se quedó por estar hablando más. Usted piensa que está en una religión de esas que hablan de los frutos del Espíritu y pisotean todos los días la palabra de Dios. Ay, por el amor del Señor. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos que dice, y pongan atención a esta cita porque me llama mucho la atención. No se pueden ignorar, hay que borrarlos, hay que expulsarlos. Judas 1:6 habla de eso también. Mientras, ojo la cita, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, Satanás, este crea un lazo de simpatía con Roma. Dígame si esta cita no se está cumpliendo hoy. Y la única persona que la dijo fue esta. Los protestantes de los Estados Unidos, oigan la cita, serán los primeros en tender las manos, como amistad, a través de un doble abismo, ojo, abismo, al espiritismo y al poder romano. Pregunto, ¿los protestantes hoy en día están dándose la mano, mis queridos hermanos, con el poder romano, sí o no? Hay ecumenismo hoy en día. Y esta cita es maravillosa porque me está diciendo que a través de un abismo al espiritismo se está cumpliendo totalmente. Al poder romano, bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, Estados Unidos de América, un poquito, nunca has escuchado yo hablar del nuevo orden mundial. Bajo la influencia de esta triple alianza, ¿cuál triple alianza? Satanás, la bestia y el falso profeta. Ese país, o sea, Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y eso viene, mis queridos hermanos.
Eso viene, mis queridos hermanos. Viene un momento en que este mundo va a caer en una desgracia a nivel mundial. Van a haber tinieblas a nivel mundial. El Espíritu de Dios se ha retirado y solo va a quedar sobre aquellos que tuvieron el corazón abierto a la enseñanza y a la verdad de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la Revolución Francesa? Porque la palabra de Dios me dice aquí en Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es muy interesante eso. Recordemos que la bestia que sube del abismo tiene que ver con el sistema papal. Ustedes sabían que, mis queridos hermanos, ¿quiénes fueron los que propagaron la famosa Revolución Francesa en 1789 a 1799? ¿Sabían ustedes quiénes estuvieron detrás de toda la planeación de la Revolución Francesa tras bambalinas? Y nadie se da cuenta de esto, porque nadie estudia. No sabe, granero. Pensé que sí lo sabías. Se llaman los jesuitas de Roma. Y mucha gente no sabe esto. Ahora les voy a hablar un poquito de historia. Dice en un gran libro, mis queridos hermanos, son libros inspirados, hablándome de la Revolución Francesa. Dice, en conformidad con lo que dice el profeta en Apocalipsis 11, lo que les acabo de leer, que la bestia del abismo hará guerra contra ellos. Dice, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes de 1798, la fecha que yo les estoy dando a ustedes, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Oigan. Y en la tierra, en que de aquella manera iba a verse obligados a callar a estos dos testigos, se manifestaría el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. El Señor presenta juntos al ateísmo y la prostitución de Francia, tal como los da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan a la religión, se encontraba aquella que se reducía a la unión matrimonial. ¿Sabían que la Revolución Francesa empezó a atacar la unión matrimonial? Justamente, hermanos, algo que hizo el Señor con Adán y Eva. Los dos serán una sola carne antes del pecado. Porque hay dos instituciones antes del pecado. Prácticamente. Hermano, dice que la ciudad es donde fue crucificado. ¿Eso hace referencia a Jerusalén o cómo se entiende? No. El hecho de crucificar a Jesús, mi querido, buena pregunta, Ronald Díaz Sánchez. El hecho de crucificar a Jesús no significa que tú tengas que irlo a clavar en la cruz del Calvario nuevamente. Con tus actos, con el rechazo, tú también crucificas a Jesús. Y en la Revolución Francesa tomaron las Biblias, mis queridos hermanos, y las quemaron. ¿Sabían ustedes? Les prendieron fuego. Y entonces tomaron una prostituta. Les voy a leer algo, les estoy adelantando al tema. Tomaron una prostituta, la vistieron, mis queridos hermanos, de gala, y dijeron no a la ley de Dios, sino di sí a la razón. Y decían todos en francés, vive la raison, viva la razón. Le dieron paso a la diosa de la razón. Y vistieron a esa prostituta y la anduvieron por todo lado, mis queridos hermanos. Y mientras la Biblia era quemada en las plazas de esa gran ciudad, sentido espiritual que era París, era Roma, era Sodoma y Egipto. ¿Y por qué Sodoma y Egipto? Estoy explicando a los hermanos, permítanme arreglar el puzzle que me salió. ¿Y por qué Roma y Egipto? Yo no sé para qué sale esto. Ya. ¿Por qué Roma y Egipto? ¿Por qué Egipto y Sodoma? Porque Egipto representa el ateísmo. No hubo un país más ateo que Egipto. El faraón decía, ¿quién es ese Dios para que yo tenga que obedecer?
¿Quién es ese Dios, Moisés, para que yo obedezca? Y el faraón mostró el ateísmo. Es más, faraón es un símbolo de Satanás en el último tiempo también. Y Moisés es un símbolo de Cristo, intercediendo para librarnos de las plagas en el último tiempo. ¿Y por qué a Sodoma? Por estas cosas que les estoy contando, porque disolvieron la unión matrimonial. Dijeron, nadie tiene que casarse, vivan como sean, y no hubo prostitución. Hubo totalmente una demagogia totalmente en ese momento, y las personas se unían libremente con quien quisieran. No había respeto por la ley de Dios ni por los mandamientos. No estaba la institución del matrimonio, y la prostitución florecía en medio de la famosa Revolución Francesa. La ley de Dios fue pisoteada. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución Francesa, hubo una anarquía total, esa es la palabra, un país sin ley. Y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la deidad de nuestro Dios fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían las Biblias para quemarlas y se burlaban de ellas. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso, el día sábado, fue abandonado, y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Esto está escrito, hermanos. Esto está escrito en los anales de la historia. Y miren, en un extracto de este libro que esto, hermanos, les voy a decir una cosa. Esto vuelve a pasar para el último tiempo. La gente no va a tener fe en la palabra de Dios y va a rechazar la palabra de Dios, como vemos muchos de acá, que vienen con una intención, con apariencia de piedad, y lo que vienen es a perjudicar el live, porque están viendo gente en el live. La Francia incrédula, oigan, había callado las voces de represión de los testigos de Dios, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles. Y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores en la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios?, decían. ¿Y hay conocimiento en lo alto?, decían. Y uno de los sacerdotes de este nuevo orden, pequeñito en Francia, que va a ser un nuevo orden mundial en el final, profiriendo terribles blasfemias, dijo, Dios, le decía a Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Yo te desafío, le decía el sacerdote. Guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer que existes?, le decía. Esto pasó en la Revolución Francesa. Y todas estas cosas, apenas yo estoy tocando la punta del iceberg, hermanos, para que me dé tiempo. ¿Sabían que se desarrolló la famosa masacre de San Bartolomé? Hermanos, y está pasando como va a pasar, como está pasando hoy en día. ¿Qué fue la masacre de San Bartolomé, hermano Jeremy? Mataron a gente a tutiplay, como dicen aquí en Panamá. A mucha gente mataron. ¿Y por qué? Porque confiaron en el poder del Estado, se unieron al Estado. Es lo que está pasando hoy. Las iglesias se están uniendo al Estado y confiaron en las palabras del rey, que les decía, vengan a los hugonotes, los albigenses, vengan, vengan, mi querido hermano, vengan, vengan. No les vamos a hacer nada. Y mientras estos dormían, se masacraron. Dice que eran ríos de sangre. Hermanos, y se los voy a leer lo que dice aquí rápidamente. Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de los siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé.
Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar, las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes católicos y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes, hugonotes, albigenses, que dormían tranquilamente en sus casas, como usted hoy en día, confiando en la palabra que el supuesto rey les había asegurado protección, fueron arrastrados a las calles sin previo aviso y asesinados a sangre fría, hermanos. ¡Qué tremendo! Fueron asesinados. Y hoy la iglesia vuelve a tropezar con la misma piedra, confiando en el Estado, cuando iglesia y Estado no pueden estar juntos, si bien separados. Cada vez que la iglesia y el Estado se unen, hay persecución. Véalo en los anales de la historia. Se cree que 70,000 hugonotes en Francia fueron asesinados. Solamente ahí, en la masacre de San Bartolomé. Gracias, Dios es amor. Ahora, es muy interesante esto porque los jesuitas estaban detrás de esta matanza. Había un señor que se llamaba Maximilien Robespierre. El que ha estudiado un poquito de historia sabe que estoy diciendo la verdad. Ese era el líder de los famosos monjes jacobinos. Los jacobinos eran personajes que usaban una gorrita frigia para arriba. Eran caracterizados por estos. Y se les llamaba jacobinos. Mira lo que hacían los jacobinos. Pongan atención en estas masacres que se hubieron en Francia. Pequeños, arrebatados del regazo de sus madres, eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. Los jacobinos andaban unas lanzas largas. Maximilien Robespierre fue tremendo sanguinario y dice que quitaban los niños a las madres, las tiraban para arriba y después cuando venían bajando, cracks, mataban a los niños. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos ahí en la Revolución Francesa. Todo esto era el agrado de Satanás. Con este fin habían estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin, y su firme intento es acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios. El fin justifica los medios. Frase de Maquiavelo y frase adquirida. ¿Es correcto, Gato Pelufo? Robespierre aparece en la novela Los Tres Mosqueteros. ¿Por qué? Porque creo que era Alejandro Dumas, si no me equivoco, el que hizo Los Tres Mosqueteros. Sí, fue Alejandro Dumas. Él se fijó en lo que era la batalla y de ahí sacó justamente la famosa novela de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Qué tremendo, hermanos. Y Maximilien Robespierre fue un personaje que tiene una vida totalmente negra, hermanos. Ahora voy a enseñar a unos jacobinos para que vean cómo eran. Me gusta ilustrar el tema. Vamos a tomarlos acá. Y les voy a presentar un jacobino sin hacer mucho movimiento. Este era un jacobino. ¿Ven cómo usaban una gorrita? Pónganle atención a la gorrita, porque ahora la vamos a ver en el engaño más grande que le están metiendo al mundo. Este era un jacobino y así se vestían, mis queridos hermanos. Ok, ya los puse. De ahí pues vino la famosa ejecución de Luis XVI,
El que conoce historia sabe que no estoy mintiendo, que fue arrastrado a la guillotina. Y también su esposa, María Antonieta, los pitufos. Bueno, los han hecho así también. Y esa gorra frigia tiene una connotación. Ah, los había visto antes, sí, claro. Tienen que haberlos visto. Y bueno, y no fue solo él la única víctima, mis queridos hermanos. Allí cerca del mismo sitio perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror. Imagínense la carnicería, hermanos. Día y noche era la guillotina. Ahora, cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, por eso, hermanos, no podemos descartar la palabra de Dios nunca. Hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo. Bueno, es importante leerlo. Les recomiendo Granero del Cielo, y si no lo tienes te lo mando en PDF, El conflicto de los siglos, que habla de todas estas cosas. Y los espíritus se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto. Un reino libre de las restricciones de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Y esto fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Ahora, dice en este mismo libro, que es prácticamente, cuenta la historia, dice: París quedó convertido en un vasto asilo. Aquí sí lo voy a leer. Asegurase que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Y únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída. Y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles, las galeras y también sobre el gobierno. Porque se dice que Maximilien Robespierre tenía mucha afinidad con estos caballeros. Ahora, hay una cosa interesante. Buscan ahí. Hay una cosa interesante aquí. Mis queridos hermanos, aquí. Ixenia, te buscan. Un momentico. Están buscando a Ixenia. Sí, disculpen, hermanos. Y lo que quiero es mostrarles esto. ¿Sabían ustedes que en esa fecha, en la Revolución Francesa, mis queridos hermanos, estuvo una declaración, mis queridos hermanos, una declaración y un manifiesto? Si es que viene gente a buscar a Ixenia. ¿Qué fue lo que se declaró en esa Revolución Francesa, justamente, valga la redundancia, en Francia? Que supuestamente iba a ayudar a muchas personas, mis queridos hermanos. Vamos a ver cuál me pega esto. Eran tres. Hubo un manifiesto que se dio en el tiempo de Francia para todo el mundo. La Constitución no fue. Vamos a ver, hermanos, cómo están cuchillos con la historia. En la Revolución Francesa se dio eso. Justamente todo el mundo abrazó esto. También estuvo la Revolución Industrial en ese momento. Y las imprentas empezaron a salir. Bueno, el manifiesto de los derechos humanos. Ahora más de uno va a quedar. ¿Cuáles eran los derechos humanos? ¿O son? La libertad, la igualdad y la fraternidad. La pregunta es esta. ¿Hay libertad hoy en día? En Inglaterra fue, también en Francia hubo revolución industrial. ¿Hay libertad hoy? ¿Hay igualdad hoy? ¿Hay fraternidad hoy? Y dentro del manifiesto de los derechos humanos, mis queridos hermanos, se van a caer de espaldas más de uno. Cuando yo empiezo a analizar ese manifiesto y me encuentro los simbolismos que hay ahí, ustedes van a quedar fríos. Van a quedar fríos de lo que veo.
Ahora se los voy a presentar para que ustedes vean lo que estoy viendo yo. ¿Quién fue el que hizo los famosos derechos humanos? Vamos derecho hacia el abismo. Correcto, L. Ahora voy a presentar esto para que ustedes vean poco a poco todas estas cosas. Voy a ampliar un poquito. Démosle tap a la pantalla, hermano, si no, esto es interesantísimo. Ahora, cuando ustedes ven un ángel, un supuesto ángel, vea, un supuesto ángel, ven algo familiar por aquí, algo que les enseñé anteriormente. Esto es una vara de fasce, de ahí viene la palabra fascismo, que uno de los mayores fascistas a nivel mundial fue Benito Mussolini. Ven algo que yo les enseñé anteriormente ahí. No ven nada todavía. El gorro, correcto, la gorra frigia de los famosos jacobinos. ¿Y qué está haciendo ahí? Justamente debajo de la pica. Ahora algunos dirán, es un símbolo de muerte. Pues claro. Pero lo más interesante es que vemos una ¿qué? ¿Qué sigue aquí? Una serpiente. Vemos una serpiente. Vemos la vara de fasce. Vemos el gorro jacobino. Vemos supuestamente dos ángeles. Y vemos otro ángel aquí. La gente dice, esto es de Dios. Pero vamos a ver algo muy interesante y voy a ampliar la imagen. ¿Alguien ha visto algún símbolo interesante ahí? ¿Alguien ha visto un símbolo interesante ahí? ¿Alguien ha visto un símbolo ahí? Exacto. Aquí sí que me llama mucho la atención. Pues uno dice que es masón, pero recordemos que la masonería fue prácticamente, mis queridos hermanos, en 1717 fue la que inauguró, los jesuitas inauguraron la masonería especulativa en 1717 y vemos en el famoso Manifiesto de los Derechos Humanos un símbolo de la pirámide y del ojo que todo le ve, que nos recuerda claramente, mis hermanos, a las sociedades secretas. Justamente, a veces decimos los Illuminati, como dice Jorge, a veces decimos masones, pero ¿quiénes están detrás de los masones y los Illuminati? Recordemos que los Illuminati de Baviera fueron el 1 de mayo de 1776. ¿Y quién fue el que hizo los Illuminati de Baviera? Un jesuita llamado Adam Weishaupt. Entonces, ¿los jesuitas están detrás de los Illuminati? Claro. ¿Los jesuitas están detrás de los jacobinos? Claro. ¿Los jesuitas fueron los que hicieron toda esta tontería? Claro. ¿Los jesuitas son los que creen en las serpientes? Sí. Por eso la bestia que sube del abismo, ¿vio? El abismo representa espiritismo, satanismo. La bestia que sube del abismo, gracias hermano Eduardo, Dios te bendiga. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. Y aquí tenemos la bestia que sube del abismo, un símbolo jesuita que nos dice que este símbolo de la pirámide, prácticamente, mis queridos hermanos, representa a lo que es el poder papal tras bambalinas. Ahora, ¿sabían ustedes? Y les voy a contar una historia que mucha gente no habla ni en los sistemas religiosos. Muy interesante esto. ¿Qué tal, hermana Eduardo? Espero que estés bien. Hemos estado orando por ti muchísimo, hermano. Así que, mis queridos hermanos, ahí después hablamos. La bestia que sube del abismo, o sea, el poder papal,
hizo guerra contra ellos y los venció, o pensó que los había vencido. Mis queridos hermanos, hubo un personaje que dijo que como una religión hecha por 12 apóstoles se iba a mantener, o una Biblia pues prácticamente escrita como el Nuevo Testamento por los apóstoles iba a mantenerse. Ese fue Voltaire, el famoso Voltaire. Voltaire murió y la Biblia sigue, porque la palabra de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Marchitase la hierba, secase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Murió Voltaire, un masón, otra parte de estos personajes, y la palabra de Dios está como testigos ante ti y ante mí, dándonos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es muy interesante porque estos jesuitas, estando peleando en la Revolución Francesa, les dio la espalda el famoso Pío VI, que estaba allá en el Vaticano. Después de que hicieron toda la Revolución Francesa, el Papa Pío VI les dio la espalda y prefirió a los dominicos. Y ellos levantaron a Napoleón Bonaparte para que fuera contra el Papa por la canallada que le habían hecho a ellos. Y ellos se levantaron ante Pío VI, y gracias a Napoleón y al general Berthier, prácticamente quitaron el papado, porque ellos empezaron a ser perseguidos después por todos los países. Los jesuitas fueron los que hicieron, o sea, ellos se autoflagelaron ellos mismos. Mucha gente no sabe esto. Ellos mismos se dieron el golpe de muerte, y el Señor esto lo hizo claramente en la Torre de Babel. Los puso en desacuerdo, y entonces, como no se entendían porque cada uno hablaba un idioma diferente, se pelearon todos. ¿Sabían que ustedes al final de la historia el Señor va a hacer esto? Porque la palabra de Dios me dice de una gran Babilonia, y la palabra Babilonia tiene que ver por Babel, y Babel significa confusión, o Babel es puerta de los dioses también. Es una confusión de muchas religiones hoy que están adorando a muchos dioses, pero no adoran al verdadero Dios como Él lo manda. Entonces, esto es muy interesante, mis queridos hermanos. Ahora, el Señor ha declarado, mis queridos hermanos, que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Todo se va a repetir. Cada verdad que Él ha proclamado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Por eso yo los invito a todos ustedes a proclamar esta verdad. Estudiar el libro de Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se va a repetir, mis queridos hermanos. No es cosa mía, no es cosa de nadie, es cosa que Dios nos dice, mis queridos hermanos. Entonces esto es muy interesante. Jesucristo vino a despertarnos de la ilusión y el dominio. Cristo vive en nosotros, amén. Pero si Cristo vive en nosotros, hagamos la voluntad del Padre, de Cristo también, y empecemos a ir a Cristo. Muchas personas agarran el sistema religioso como que piensan que porque están en un sistema religioso están en Cristo. Eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es hacer valer su testimonio que está en la palabra de Dios en nosotros. Por eso la palabra que nos da el Señor Jesucristo en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:46 a 47 dice: si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí él escribió, dijo Jesús. ¿Por qué la gente no entiende que el Antiguo Testamento prácticamente es creer a Jesús? Así que los dos testigos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ambos dan testimonio de Cristo. Ambos profetizan y reprenden, mis queridos hermanos. Dios nunca hace juicio sin testimonio. Acuérdense en esto. El Antiguo Testamento profetiza, el Nuevo Testamento confirma. Pero muchos rechazan a alguno de ellos siempre.
O algunos dicen, eso era para los judíos. Algunos dicen, solo por el amor y la gracia vamos a ser salvos. ¿Han escuchado eso? Y están rechazando un testigo de Dios. Y ese testigo no puede atestiguar de ti de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, dice. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo, ni una jota ni una tilde cambiará de la ley hasta que todo haya pasado. Muy interesante. Ahora, cuando Jesucristo vino y dice escudriñar las escrituras, ¿a qué escrituras se refería el Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿A qué escrituras se referían? Al Antiguo. Entonces, ¿debemos estudiar el Antiguo? Sí. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento hay un decreto de muerte en Esther? Mis queridos hermanos, en el libro de Esther hay un decreto de muerte. Claramente. ¿Sabían que ese decreto de muerte se va a volver a repetir? Estudien al rey Asuero, Esther, a Mardoqueo, a Amán. Todo eso se va a volver a repetir, pero se les va a virar. Y así como Amán fue llevado a la horca, así muchos, pues se les va a revirar esto. ¿Sabían ustedes todas estas cosas? ¿Sabían ustedes todo lo que pasó anteriormente vuelve y se cumple nuevamente? ¿Sabían que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y se cumplió en el año 70 de Cristo va a repercutir en el último tiempo? Y se está haciendo, ya la abominación está entrando en todos los sistemas religiosos por medio del ecumenismo. ¿No sabían ustedes eso? Sépanlo, mis queridos hermanos. Gracias, mi querida hermana. Dios le bendiga. Levantemos el estandarte de la verdad. Hagamos las cosas correctamente y busquemos de nuestro Señor. La verdad he aprendido mucho. Vio que los dos testigos no es Moisés ni Elías. Ya Elías hizo su parte. Amonestó un pueblo en el tiempo de Acab. Ya a Moisés le sacaron las canas. Y hasta enojado le pegó a la roca que tenía que hablarle. ¿Cómo van a traer esos dos hombres que ya prácticamente vivieron? ¿Ah? Lo de Esther, que la historia de Esther se va a volver a repetir. Va a haber un decreto de muerte, hermana Mariflor Garden. Va a haber un decreto de muerte. Y prácticamente, mis queridos hermanos, toda la persecución que pasó el pueblo de Israel y Mardoqueo se va a volver a repetir. Mardoqueo es un tipo de remanente sentado a la puerta del rey, pidiéndole al rey misericordia, y eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Hay temas que se pueden dar de la palabra de Dios, pero bueno, lamentablemente no lo escuché, hermano Edgar Gámez, pero yo lo subo a la plataforma de YouTube. Cuando pinchan aquí donde dice Jeremy, pinchan 2 veces. Ustedes se van a encontrar en mi perfil de TikTok el enlace para YouTube. Entren, suscríbanse para que les lleguen los live y los puedan estudiar en su casa con toda tranquilidad. Ya tenemos muchísimos seguidores en YouTube. Y en TikTok ya vamos pegando los 17,000. Así que, mis queridos hermanos, esta obra no la llevo yo, esa obra la lleva el Señor Jesucristo. Yo nada más soy un instrumento que predica. Tenemos que estar clamando a Dios en estos momentos. O sea, hoy hay una triple alianza. Está Satanás por medio del espiritismo engañando a los sistemas. Y el sistema papal, el Vaticano, engañando al protestantismo apóstata hoy en día. Buenas noches, hermanos. Ustedes adventistas, no pertenezco a ningún sistema religioso, porque lamentablemente la iglesia adventista que empezó a predicar terminó unida al ecumenismo, por lo tanto no puedo estar en ese sistema. Correcto, Iraima. Ese será Asuero, el rey Asuero. Alabado sea el Señor. Así que los que quieran ingresar al grupo de WhatsApp, con mucho gusto los ingreso.
Solo que no pongamos ahí enseñanzas de sistemas religiosos, sino que allá nos edificamos unos a otros con la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Porque hoy los sistemas religiosos dicen muchas mentiras o medias verdades, que es una mentira completa. Los que quieran estar en el WhatsApp, que ya tenemos como 180 personas ahí en el WhatsApp, mándenme en el número de teléfono con el código de área, porque son de todos lugares del mundo, de Argentina, de Venezuela, hasta de Tailandia hay personas ahí. Que bueno, que viven en Tailandia. Imagínense, hermanos. Espíritus somos todos los que tenemos la chispa divina de la fuente verdadera. Bueno, pero hay espíritus buenos, espíritus malos. L de luna. Hay espíritus buenos, espíritus malos. Hay muchas personas que van a recibir el Espíritu de Dios, pero en el último tiempo hay cantidad que van a recibir el espiritismo, el espíritu del diablo. Y ahí es donde tenemos que estar coherentes. Mis queridos hermanos, así que este tema tiene una segunda parte y voy a analizar si presento esta segunda parte, pero lo más interesante, mis hermanos, es que ya los jesuitas están controlando todo. Y vamos a hablar un poquito de esto. Los jesuitas están controlando todo, hasta el gobierno de los Estados Unidos. La corte de Estados Unidos está prácticamente copada de jesuitas y protestantes camaleónicos que son jesuitas. Y así como hicieron la Revolución Francesa, Jeremy, quiere decir que viene una apostasía mundial, desaparecer a bueno, pero es que ya está el granero del cielo. Las traducciones de las Biblias vienen totalmente tergiversadas. Vienen totalmente tergiversadas y están metiendo gato por liebre. Les muestro alguna traducción que esté totalmente adulterada. Miren, es para el hermano granero del cielo y para todos, para que vean, mis queridos hermanos, cómo la escritura está siendo adulterada. Voy a abrir la palabra de Dios aquí, pero vamos a ver si tengo algunas Biblias acá. Y bueno, vamos a buscar. Les voy a buscar, hermanos. Siempre hay que hablar en uno de ahí, hermanos. Esta es la Reina Valera 60, la cual está muy adulterada. Pero vamos a buscar Isaías. Vamos a buscar Isaías 8:20. Dice la palabra de Dios en Isaías 8:20. Esto es para analizar a un falso profeta o un falso maestro. Nos dice, nos da consejo la Biblia en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. O sea, tienes que ver si la persona guarda la ley y si tiene el testimonio de Jesús. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estamos en la Reina Valera. Vamos a buscar una traducción. Espere para ver. Vamos a buscar la traducción lenguaje actual. Recuerde que es Isaías 8:20. Traducción lenguaje actual. Miren, hermanos. ¿Qué dice Isaías 8:20? Nada. ¿Qué dice Isaías 8:20? Aquí está el 20. Y mire el consejo que nos da esta Biblia. Traducción lenguaje actual. Vea lo que dice en el versículo 19. Pongan atención, que no nos lleva a Dios sino al espiritismo. Vea, pongan atención. En 19 dice: seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos. ¿Cómo? Vayan ustedes y consulten a los brujos. ¿A quién tengo que consultar? A los brujos.
y adivinos para que les digan qué va a suceder, pero no hagan caso, son puras tonterías. Solo el hecho de que nos digan, vayan ustedes y consulten a los brujos, mis queridos hermanos, esto es una aberración. ¿Están viendo, hermanos? Yo no estoy inventando, aquí está traducción lenguaje actual, aquí está. Y aquí lo dice. Llama mucho la atención, mis queridos hermanos. Permítame un segundito. Me llama mucho la atención todo esto. Ahora, vamos a buscar en la Biblia Valera, pues es la que más usa la gente. Vamos a buscar Apocalipsis 1:10. Vamos a buscar Apocalipsis 1:10. Vean, hermanos, que no les miento. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu ¿en el día de qué? En el día del Señor. Pregunto, Juan está hablando, ¿cuál es el día del Señor? Según Juan. Es buena la Biblia bien. ¿Cuál es el día del Señor? El día que dijo el Señor, este es mío, este es santo, este es bendecido, este yo lo reposo, el día sábado. Entonces sigue diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice. Okay. Es Apocalipsis 1:10. Vamos a buscar la traducción del lenguaje actual para enseñarles algo. Sabemos que el día del Señor es el día sábado. Ahora, vamos. Traducción lenguaje actual, Apocalipsis 10. Vea lo que dice aquí. Pero un domingo, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Pero entonces el día del Señor aquí, ¿qué día es? Supuestamente la Biblia. Domingo. ¿Están viendo? Entonces, mi querido hermano Granero, no, se me olvidó el nick. Mi querido hermano, estamos viendo claramente, Granero del cielo, que está totalmente adulterada la palabra de Dios ahí. Qué terrible, ¿eh? Hermanos, si yo les enseñara la otra NBI, la Biblia NBI fue escrita por personas que se dedican a la prostitución y también al satanismo y a la pornografía. Ojo, hermanos, tantas cosas, mis queridos hermanos, están pasando y lamentablemente, mis queridos hermanos, todo esto es lo que tenemos. Qué terrible. Están viendo, mis queridos hermanos, que la Biblia no necesitan ya cambiarla, no necesitan quitarla ni quemarla, ya solo con cambiarla, ya mis hermanos ya están adulterando la palabra de Dios. Qué terrible. ¿Cómo están haciendo esto? Y hay más textos y textos y textos y textos. Déjenme buscar a ver si aquí está el tema. Déjenme buscar. No está el tema acá. Pero hay muchos textos totalmente cambiados, mis queridos hermanos. Y es increíble todo lo que están tergiversando. Y los libros apócrifos, ¿qué? Bueno, los libros apócrifos pues no se metieron en el canon bíblico, muchos porque mucha gente pues prácticamente adulteraron estos libros también, están adulterados muchos. Y mucha gente utiliza estos libros que son más que todo historia.
Los libros apócrifos, uno de los libros apócrifos que yo he leído bastante es Macabeos. Pero Macabeos me relata una historia de un personaje que llegó a la ciudad de Jerusalén y puso un puerco, un cerdo, en el altar que es Antíoco Epífanes. Y prácticamente es historia de los Macabeos. Pero si el libro de Enoc no lo lean siquiera. El libro de Enoc está totalmente adulterado y es esotérico, es satánico. Y lo estoy diciendo. El libro de Enoc, el libro de Melquisedec y todo esto, fatal. Está fatal, hermanos. Está fatal. No, yo creo no, es que sí. Hay una parte donde Melquisedec le ora a Enoc. Pregunto, ¿tenemos que orarle a las personas allá en el cielo o a Dios? Hay una parte donde Matusalén le ora a Enoc en el libro de Enoc. ¿Tenemos que orarle a Dios o a Enoc? ¿Están viendo? ¿Qué libro me recomienda, hermano? ¿Cómo? ¿Qué libro de cuál, hermana? De la Biblia. A mí me encanta Daniel y Apocalipsis. Pero de los libros bíblicos, me parece que el libro de Daniel y Apocalipsis debemos estarlos estudiando más profundamente, hermanos. Esos dos, conjunto. Un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá. Los leen todos y después comparan las cosas. Es muy interesante. Ahora, no hacer conjeturas propias, sino, mis queridos hermanos, llevarse por el escrito está y por la palabra de Dios. Eso es lo que debemos ser. Muchos pastores hoy en día no les gusta tocar el libro de Apocalipsis. Otro libro, Terroristas Secretos, de Bill Hughes. Si no lo tiene, se lo mando. Es tremendo, la historia de los jesuitas. Excelente libro. Nos dice lo que va a pasar. ¿Saben ustedes que ese libro de Bill Hughes, Terroristas Secretos, mis queridos hermanos, habla de la masacre de Waco, habla del hundimiento del Titanic, habla del World Trade Center, habla de la masacre de la ciudad, el bombazo de la ciudad de Oklahoma? No soy pastor, hermana L. de Luna, soy un hermano que predica solamente. Hermano Jeremy, díganme, hermano Jeremy, no me digan pastor, porque el único pastor es Cristo Jesús y solo a Él prácticamente la honra y la gloria. Y ese libro, Los Terroristas Secretos, es un libro precioso. Cortinas de Humo es un librazo muy bueno, muy bueno. Excelente libro, ahí habla de Billy Graham, de todo, cómo Billy Graham era masón de grado 33. Jeremy, te dejo, tengo que buscar a mi esposa. Gracias, hermano, buenísimo. Dios te bendiga, granero del cielo, y cuídate mucho. Y a todos se podrá descargar. Voy a ver si lo puedo conseguir. Yo lo tenía y se me borró. Así que, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por haber participado en este live. Y vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración, mis queridos hermanos, para honra y gloria de Dios, mi querido hermano. Vamos a hacer la oración. Es correcto, gato. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí es donde está la situación. ¿Cómo se llama el libro? Terroristas Secretos. El que no lo tiene, se lo puedo mandar con mucho gusto, pero lo tengo que mandar al WhatsApp, únicamente al WhatsApp. Así que el que quiera estar en el grupo, me dice, quiero estar en el grupo, hermano, y me manda el número con el código de área. Aquí al privado, no aquí, al privado. Donde dice Jeremy, pinchan, entran, vuelven a pinchar en mi foto y ahí están los mensajes y me lo mandan. Con mucho gusto. Así que con mucho gusto ahorita se lo mando, Liliana. ¿Quiere estar en el grupo? Con mucho gusto. ¿Dónde dice lo de Billy Graham? Cortinas de humo. No solo cortinas de humo, hermano. Billy Graham fue masón de grado 33. Fue canciller y embajador del Vaticano. Marisela, para que abran los ojos. Bueno, yo tengo años de estudiar esto. No es la primera vez que doy un tema de estos. Para honra y gloria de nuestro Dios.
Así que hay que ser coherentes y hacer las cosas correctamente, hermanos. Vamos a orar, hermanos, mis queridos hermanos. Maravilloso, buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por el don que nos regalas, oh Señor. Quédate con nosotros, bendícenos, guárdanos, perdona nuestras faltas y ayúdanos, oh Señor maravilloso, a llevar una vida correcta junto a ti. Danos esa porción del Espíritu Santo que necesitamos y quédate con todos estos hermanos que están en este live y la honra y la gloria sea solamente para ti, oh Padre. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haber estado por acá. Gracias, mis queridos. Envíame ese libro también, hermano Jeremy. Bueno, los libros que yo envío son muy buenos. Ahí está la hermana Emilia, que ella sabe que son muy buenos. Yo los he estudiado, por eso los recomiendo. Y Cortinas de Humo es un excelente libro también. Así que me mandan el número de teléfono para podérselos a enviar. Me dice, hermano, yo quiero estar en el grupo. Me mandan el número de teléfono, que es el código de área. Y se agregan, ¿ah? Con mucho gusto, me mandan el número de teléfono. Si quieren estar en el grupo, Dios te bendiga, hermana Verónica, un abrazo. Espero que la gente esté bien. Hoy Milagrito estaba un poquito con dolor de cabeza, migraña, estamos orando por ella. Soy de Bolivia, ¿cómo hago? ¿Quieres estar en el grupo, Ángela Leaños? Aquí donde dice Jeremy, arriba, donde está mi foto, allá arriba, pincha y vuelve a entrar en mi foto 2 veces. Lorenzo Aguilar, Dios te bendiga. Pincha 2 veces allá arriba, 1 y 2 a mi foto. Entra y ahí en el mensajes, ahí dice mensajes, ahí me mandas el mensaje. Y con mucho gusto los agrego al grupo. Y pues se suscriben en el YouTube, que también ahí está el YouTube, y ahí mismo se suscriben para que les llegue los live prácticamente cuando no los puedan ver, porque casi todos los días hago live para honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, gracias, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. No sé si tienen alguna pregunta y con mucho gusto pues hablamos o les decimos, porque lo partí el tema en 2 secciones. Pero la otra sección, vamos a ver si la damos para ver, porque hay que mostrar mucho y entonces el algoritmo aquí no me deja, me cierra el canal a veces. Gracias, Isabel Sánchez, Dios te bendiga. ¿Cómo lo busco en YouTube? Aquí, aquí, hermano, pongan atención, Ana. Aquí en la esquina, arriba, están viendo mi nombre, Jeremy. Ahí pinchan, vuelven a pinchar. Y ahí en mi perfil, aquí en mi perfil de TikTok, ahí está el enlace para entrar a YouTube. Pinchan y entran con el navegador y ya están en mi canal, se suscriben y ya. La Biblia del Oso. Bueno, la Biblia del Oso, hermanos, también todas tienen sus tergiversaciones y todo. Yo les recomiendo que se bajen un interlineal para que estén comparando los textos y analicen qué es correcto y qué está mal. Mi nombre es Tiempo Final en YouTube, pero no lo van a encontrar porque hay muchos Tiempo Final. Pero mi enlace tiene como un reloj de arena en azulito, mi foto de perfil. Así que, ¿cuál era el tema de hoy? Los 2 testigos de Apocalipsis. Aquí está. Eran los 2 testigos de Apocalipsis. Fue muy bueno. Y bueno, yo ahorita lo subo para honra y gloria de Dios y para que la gente... Y ahí comentan y le dan like para que el algoritmo prolifere. El estar en un grupo es ayudar a predicar el evangelio. Y si tú no lo predicas con solo darle like, pues prácticamente el tema surge y lo comparte con varias personas y de eso se trata. Para que la gente abra los ojos y pues se dé cuenta de quién realmente son los 2 testigos de Apocalipsis 11. Porque mucha gente tergiversa estas cosas, dicen palabras sin sentido que no la pueden solventar ni sustentar con la palabra de Dios. Pues uno todo lo que dice tiene que sustentarlo con la palabra de Dios. Los 2 testigos de Apocalipsis, ya les dije quiénes eran. Así que
Gracias a todos, que el Señor me los bendiga y nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Déjame ver esta pregunta. Hermano, una pregunta, ¿me puede decir quién era Melquisedec, aparte de ser rey de Salem? Melquisedec fue un representante y un símbolo de Cristo. Aunque hay gente que dice que era el mismo Cristo, dice que era Melquisedec, rey de Salem. La ciudad de Jerusalén empezó a llamarse Salem, Jerusalén. De ahí vinieron los jebuseos y los jebuseos le pusieron Jebusalén y después quedó con Jerusalén. El rey de Salem era un sacerdote en ese momento y pues Abraham le dio los diezmos de un botín de guerra a Melquisedec. ¿Pero por qué? Porque era un sacerdote correcto y pues levantaba el estandarte de la verdad. Pero realmente mucha gente lo asocia con Cristo. Sí, en simbolismo sí, pero no era el mismo Cristo, mis queridos hermanos. No era el mismo Señor Jesucristo. Él era sacerdote, rey de allá. Y no pudo haber sido Cristo realmente. Pero Cristo viene por el sacerdocio de Melquisedec, dice en Hebreos 7. Así que es muy importante. Así que gracias a todos, hermanos. Saludos a todos los hermanos de Venezuela, de Argentina, de toda parte del mundo que siempre nos acompañan y que el Señor Todopoderoso les guarde. Es un símbolo de Cristo, hermano, Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, dice. Aunque Cristo es sacerdote de Dios Altísimo también. Pero bueno. Así que Dios me los bendiga. Que el Señor les guarde. Amén, hermano Eduardo, Dios te bendiga. Vilma Chicas, a ti y a tu hija, Dios te bendiga. Alguien me recomendó hace rato ver la película de Esther y luego, bueno, la película de Esther, pues yo les recomiendo que no vean cosas de Hollywood, como un día en la iglesia a la cual yo asistía, mis queridos hermanos, llegó una persona y yo le hice una pregunta de la ley de Dios y me dice, ay, hermano Jeremy, yo me conozco eso así. Digo, ¿estás estudiando la Biblia? Dice, no, es que veo la novela de Moisés. Digo, ¿cómo? Y usted sabía que las novelas, la palabra de Dios lo dice, no vela, no hay que vela. Las novelas no son buenas, hermanas, son prácticamente, sí, el príncipe de paz. Eso es un símbolo de Cristo, hermano, es un símbolo de Cristo. Recordemos que era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no llega a ser Cristo. Hay mucha gente que dice, ese es Cristo. ¿Por qué? Él estaba ahí en Salem, rey de Salem, también dice. La fui a sacar y me molesté porque estaba doblada. Bueno, hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado con ver novelas y toda esta situación. No confiemos en todas estas cosas porque siempre le meten más. Mejor estudien la palabra de Dios. Para eso está el libro de Esther. Dios les bendiga. Buenas noches. Que el Señor les guarde. Pásenla bien. Chao, chao, hermanos. Por ahí nos vemos. En el nombre de Jesús.